Nueva confrontación entre Israel y los hutíes. Este sábado Israel lanzó un bombardeo sobre la ciudad portuaria de Hodeida que hirió al menos 80 personas en Yemen como respuesta al ataque con drones que el grupo insurgente realizó en Tel Aviv el viernes y que terminó con la vida de un ciudadano israelí. Mientras tanto, en Gaza, Israel continúa su ofensiva. Este sábado, al menos 30 palestinos fueron asesinados por causa de bombardeos israelíes en el sur y centro del enclave. Hamas anunció que un periodista estaba entre las víctimas. Y Bangladesh impone toque de queda mientras las fuerzas policiales salieron a la calle a patrullar en varias ciudades en medio de violentos enfrentamientos ciudadanos que ya dejan al menos 115 muertos desde el lunes. Protestan contra el sistema de cuotas en empleos gubernamentales. ¿Qué tal? Bienvenidos a la revisión de las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori, es un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar en Israel con la reivindicación del ataque en Yemen. Ese país bombardeó a la ciudad portuaria de Hodeida, una represalia al ataque lanzado por los hutíes sobre Tel Aviv, que mató a un ciudadano israelí. Los hutíes anunciaron que al menos 80 personas fueron heridas por los bombardeos israelíes y el Consejo Supremo hutí prometió a su vez responder al ataque. Escuchemos al primer ministro Benjamin Netanyahu y a un portavoz de los hutíes. El puerto que atacamos no es un puerto inocente. Fue utilizado para fines militares. Fue utilizado como punto de entrada para armas mortales suministradas a los hutíes por Irán. Utilizaron estas armas para atacar a Israel y a los países de la región, para atacar una ruta marítima internacional de las más importantes del mundo. Las Fuerzas Armadas hutíes confirman que responderán a esta agresión flagrante y no dudarán en atacar los objetivos vitales del enemigo israelí, reiterando lo declarado sobre los territorios ocupados en Tel Aviv como una zona insegura. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. Al menos 30 palestinos perdieron la vida en bombardeos israelíes este sábado. Los ataques estuvieron centrados en los campamentos de Nuseirat y Bureish en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas está un periodista palestino, lo que aumenta a 161 el número de comunicadores muertos desde el inicio del conflicto. Esto al tiempo que el Ministerio de Sanidad informó que el número total de muertos es de 38.919. Un funeral tras otro. Familiares lloran a sus seres queridos en el hospital Al-Aqsa tras una serie de ataques aéreos israelíes contra campos de refugiados en el centro de Gaza. Han matado a niños y a una mujer embarazada. Es un crimen a una escala sin precedentes. A Israel no le importa a nadie, no le importa a la comunidad internacional ni los derechos humanos. A pocos kilómetros, en el campo de refugiados de Nuseirat, los habitantes de Gaza inspeccionan los daños de los ataques, buscando entre los escombros con la esperanza de salvar lo que puedan. Nos despertamos sobre las 3:15 de la madrugada tras la caída de un misil. Bajé las escaleras y encontré toda esta destrucción sobre nuestras cabezas. No tenemos conexión con ninguna organización. 2 de mis hijas fueron martirizadas. 4 de mis familiares también lo fueron. Hubo más de 7 heridos, entre ellos mi padre y una hermana. Casi 10 meses de bombardeos israelíes han desplazado a casi toda la población de Gaza, que en su mayoría sufre una grave escasez de suministros básicos y vive hacinada en campamentos miserables. Las infructuosas negociaciones entre Israel y Hamas se han estancado repetidamente desde el alto el fuego de una semana en noviembre. Los mediadores, entre ellos Estados Unidos, siguen presionando para lograr un acuerdo de paz. Continuamos en Bangladesh. La situación sigue siendo muy tensa, sacudido por importantes manifestaciones desde principios de mes. Al menos 115 personas murieron desde el lunes en los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El gobierno tomó fuertes medidas como cortes de internet, toque de queda, ejército desplegado por todo el país y policías haciendo uso de sus armas. Un movimiento que empezó con los estudiantes se está convirtiendo poco a poco en una protesta contra el poder de la autocrática primera ministra Sheikh Hasina. Dhaka totalmente vacía, acordonada por el ejército. Los 20 millones de habitantes de la capital de Bangladesh están bajo toque de queda al menos hasta el domingo. A algunos les cuesta creer esta situación. La policía del aeropuerto nos trajo aquí, pero no se nos permite estar fuera. ¿A dónde vamos con este toque de queda? Es una locura.
Una situación excepcional, tras días de violencia, con la policía disparando munición real contra manifestantes. Solo esta semana han muerto más de 100 personas en una gran oleada de manifestaciones que suceden desde principios de julio, lideradas por los estudiantes. El gobierno ilegítimo está tratando de matar a los estudiantes. Están disparando a los estudiantes como pájaros, por todos los medios posibles. Aquí llega una nueva persona herida muy seguido y todos son estudiantes. Lo que está en juego es el restablecimiento del sistema de cuotas por parte del Tribunal Superior del país. El 30% de los puestos de la función pública se reservarán a los hijos de quienes lucharon por la independencia del país de Pakistán en 1971. Descendientes de combatientes de la resistencia tienen fama de ser muy cercanos al gobierno, en un país donde 18 millones de jóvenes están en paro. Pero el movimiento es ahora más amplio. Reúne a todos los opositores a la primera ministra Sheikh Hasina, en el poder desde hace 15 años y cada vez más autocrática. Se la acusa de amordazar todas las voces discrepantes. Para recuperar el control, las autoridades han desconectado el Internet en todo el país, del que algunos residentes intentan salir ahora a través de la vecina India. Continúan las fuertes lluvias en China, que a la fecha ya han dejado 20 muertos en medio de graves inundaciones. Solo en la provincia de Shanxi, al menos 12 personas murieron y otras 31 permanecen desaparecidas a causa del colapso de un puente. La estructura se derrumbó parcialmente y 7 vehículos que se encontraban sobre ella cayeron y pudieron ser recuperados, mientras que otros 18 carros continúan desaparecidos. Vamos a cambiar de tema. Las aerolíneas reanudan de forma progresiva sus operaciones después del fallo informático sin precedentes que afectó máquinas con el sistema Windows el viernes. Microsoft anunció que más de 8.5 millones de computadores fueron perjudicados. Unos 1.500 vuelos seguían cancelados en Estados Unidos este sábado al mediodía. Y regresamos a la región, continuamos desde Perú, donde cientos de manifestantes, miembros de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos salieron a las calles de Lima el viernes, como vemos ahora en pantalla, para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, además de aumentos en los salarios y pensiones de jubilados. En tanto, el expresidente Martín Vizcarra anunció que será candidato a las presidenciales de 2026, aunque está impedido de postular, pues tiene una inhabilitación para ejercer encargos. Es el tercer expresidente que se postula para las elecciones después de Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Desde la capital peruana, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos entrega más detalles. El expresidente Martín Vizcarra anunció que será candidato presidencial en las elecciones de 2026. El exmandatario dijo que tiene voluntad de participar porque aseguró que cuenta con una masa ciudadana que respalda su candidatura. Sin embargo, Vizcarra se encuentra impedido porque en marzo de 2023 la justicia peruana ratificó inhabilitaciones de 5 y 10 años en su contra para el ejercicio de toda función pública. Situación similar ocurre con otros exgobernantes que en las últimas horas presentaron candidaturas. El expresidente Alberto Fujimori está impedido legalmente porque el indulto solo le dio la libertad, pero no elimina la condena, y según la Constitución peruana, ninguna persona condenada por delito de peculado puede postular a un cargo de elección popular. Por su parte, el encarcelado expresidente Pedro Castillo anunció su candidatura, pero la justicia de este país le acaba de ampliar prisión preventiva que cumple por otros 18 meses debido al fallido cierre del Congreso que ordenó el 7 de diciembre de 2022. Eso quiere decir que quizás a diciembre de 2025 deje de estar encarcelado. Por eso sus abogados han presentado un nuevo habeas corpus pidiendo que se anule la prisión preventiva. Y en lo que se refiere a la presidenta Dina Boluarte, la mandataria no puede postular porque la Constitución peruana prohíbe la reelección inmediata de un presidente en funciones. Boluarte ha asegurado que seguirá su mandato y dejará el poder el 28 de julio de 2026. Para los comicios de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones adelanta que alrededor de 40 agrupaciones podrían competir para alcanzar la presidencia del Perú. Venezuela asiste a las urnas el 28 de julio para las elecciones presidenciales. Más de 7.7 millones de ciudadanos han abandonado el país a causa de la crisis económica y las partidas se siguen produciendo con destino a Estados Unidos. Y para ello, los migrantes deben atravesar la selva del Darién. No obstante, según cifras oficiales, miles de personas que salieron del territorio han regresado, deportadas o por cuenta propia. Herminia Fernández, periodista de France 24, estuvo en la ciudad colombiana de Cúcuta, la primera frontera que atraviesan los migrantes, y nos cuenta por qué unos se van y otros vuelven. A pocos
pocos días para las elecciones, los venezolanos continúan saliendo del país. El principal destino sigue siendo la selva del Darién. Según autoridades panameñas, hasta junio de 2024, 195.000 migrantes habían atravesado la selva, de los cuales 120.000 eran venezolanos. La falta de empleo formal, la precariedad de los servicios básicos, así como los bajos salarios, siguen empujando a la población venezolana a abandonar la nación sudamericana. Porque con Chávez sí, porque teníamos trabajo, pero después que Maduro, bueno, sí, no digo que, pero la vaina se ha puesto más complicada, los niños están en la calle, pasan hambre, las mamás se vienen y dejan los hijos, total que para buscar algo bueno, pero no conseguimos nada bueno. Yo me voy pues por mi hija, por su futuro, primero porque la educación no es buena en Venezuela y cada día las cosas aumentan, entonces pues no veo que ella disfrute, digámoslo así, de su niñez. La gente está esperando un cambio ahorita que vienen las elecciones, pero en mi parecer es difícil, pues, porque, en mi punto de vista, porque el presidente que está hoy en día en el mandato ya tiene tiempo y ya sabe cómo manipular las cosas ya, pues. Y la gente que viene nueva no se sabe con qué propósito vengan también, pues. Mientras algunos venezolanos continúan abandonando el país, otros que se fueron antes de la pandemia del COVID-19 están regresando pese a la inestabilidad política, económica y social. Para estar ya pagando alquiler, ya sé, mucha xenofobia, para trabajar es difícil, el estudio de mi hija, para ponerla a estudiar también es difícil, entonces me estoy regresando a ver cómo me va en Venezuela. Muchos venezolanos se encuentran en stand-by esperando los resultados de los comicios electorales. Organismos internacionales pronostican que si no hay un cambio de gobierno, habrá una nueva ola de migración masiva. Pasamos al deporte, ya hablamos del Tour de Francia. El esloveno Tadej Pogačar se acercó aún más de un tercer título en la carrera de ciclismo más grande del mundo, quedándose con la etapa número 20 del Tour de Francia. Nuestra enviada especial, Natalia Ruiz Giraldo, nos informó previamente desde la meta. Así es, un dominio absoluto una vez más, y eso que el esloveno había dicho que hoy quería en esta etapa, digamos, divertirse, pasarla bien, y sí que la ha pasado bien, especialmente ya cuando atacó a 5 kilómetros de la llegada, estaba junto con Jonas Vingegaard, quien sigue segundo de esta clasificación general, y ahí los dos se dieron ahí al ataque sin hacerse mucho daño y sobre todo pues tratando de llegarle a Richard Carapaz, el hombre que venía ya liderando sobre el final de esta etapa, y luego, bueno, Jonas Vingegaard se quedó. Y luego fue pues el turno para Pogačar, quien una vez más atacó y pasó primero la línea aquí en esta cima, en el Col de la Cuyol. Era aquí donde terminaba esta etapa, una etapa corta de unos 132 kilómetros, pero con un desnivel positivo de unos 4.600 metros. Así que Pogačar pues ya sabe muy bien, incluso desde esa tremenda victoria del día de ayer en la etapa reina, que ese maillot amarillo, esta Grand Boucle, es una vez más suya. Seguimos hablando de deporte, aunque desde otra perspectiva, porque en París, a menos de una semana de la apertura de los Juegos Olímpicos, una protesta pro-palestina denunció la participación de los atletas israelíes en el evento. Centenares de personas marcharon con banderas de Palestina y carteles llamando al boicot de Israel. Consideran que hay un doble estándar, ya que se habían prohibido a los atletas rusos participar bajo su bandera nacional, mientras que no hay medidas de este tipo con respecto a los atletas israelíes desde el inicio del conflicto en Gaza. Y vamos a cerrar con el Día Internacional del Ajedrez. Alrededor del 70% de la población adulta en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rusia e India ha jugado al ajedrez en algún momento de sus vidas, y 605 millones de adultos lo juegan regularmente. En las imágenes vemos la celebración de este día en San Petersburgo, con partidas de ajedrez simultáneas con niños como protagonistas de esta conmemoración. Yo no sé ustedes, pero yo soy pésimo para el ajedrez, así que en este día quizás hay que aprender un poco más. Con esta noticia y estas imágenes, entonces cerramos este bloque informativo. Sigan France 24, ya regresa más actualización.